Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy volvemos a tener inmenso honor de que esté con nosotros un querido amigo, el amigo Jorge Castro, el doctor Jorge Castro. Pero no vamos a hablar, como todos piensan, solamente de las elecciones de dentro de 15 días que van a llevar a cabo en Estados Unidos, sino me parece mejor hablar brevemente de la elección boliviana, después hablamos de los Estados Unidos y por último hablamos de la situación argentina. Te agradezco mucho, Jorge, tu presencia y no sé si estás de acuerdo con esta metodología. Perfecto, Pocho, perfecto. Avancemos, con mucho gusto. Empezamos con Bolivia. ¿Cómo no? Si te parece. Mira, lo que ha sucedido ayer en Bolivia es que el candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce, el movimiento liderado por el expresidente Evo Morales, ha triunfado en la primera vuelta con el 52% de los votos, con una diferencia de 20 puntos respecto a la candidatura de Carlos Mesa. Esta victoria tan importante del candidato Luis Arce ha sido reconocida e incluso felicitada por la actual presidente Yanine Áñez. Lo que esto significa que el próximo presidente de Bolivia va a ser Luis Arce, candidato del movimiento al socialismo fundado y liderado por Evo Morales. El dato que conviene tomar en cuenta es que que Luis Arce ha sido la mano derecha de Evo Morales en los 14 años de gobierno y como tal, como ministro de Economía, dirigió el proceso de cambio y de elevación de la productividad de la economía boliviana más importante de la historia de Bolivia. Hay que tomar en cuenta de que en este periodo de 14 años, con el manejo de la economía en manos de Luis Arce, el Producto Bruto Boliviano se triplicó y el ingreso per cápita de su población se duplicó en ese periodo. Esto significa que ha habido una reducción de la pobreza verdaderamente notable. Era de 35% en el año 2016, en el año 2006, al asumir Evo Morales su primer mandato, y se redujo con posterioridad a 15%. La razón de esto fue que la política económica llevada a cabo por Luis Arce
siendo presidente de la República Evo Morales, fue una política extremadamente consistente desde el punto de vista fiscal. Los ingresos del Estado boliviano se duplicaron debido a la nacionalización de los recursos petroleros. Y esta política de duplicación de los ingresos fiscales de Bolivia fue llevada a cabo, utilizados esos recursos, de una manera extremadamente responsable por el ministro de Economía de entonces, Luis Arce. Por eso es que las reservas del Banco Central de Bolivia llegaron a su mayor nivel histórico en los 14 años de gobierno. Y al mismo tiempo, un dato fundamental en un país volcado en forma repetida a la hiperinflación como ha sido Bolivia, la tasa de inflación de la economía boliviana llegó a su menor nivel histórico en estos 14 años. Esta política de Luis Arce, Evo Morales, fue respaldada, felicitada, reconocida públicamente en forma repetida por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto es lo que comienza ahora a ejecutarse en una nueva etapa con el gobierno del presidente electo de Bolivia, que es Luis Arce. Un elemento más que me gustaría señalar, Pocho, si me permitís, es que el elemento fundamental desde el punto de vista estratégico que tuvo esta política económica desarrollada por Luis Arce, siendo presidente de la República Evo Morales, fue el acuerdo estratégico que logró el gobierno de Evo Morales con la burguesía extraordinariamente emprendedora de Santa Cruz de la Sierra, sobre todo a través de una ampliación de la frontera agroalimentaria, además que llevó a ampliar la producción de soja en los llanos bolivianos del este del país en más de 2 millones de hectáreas. El resultado es que ha habido un boom económico en toda esa zona del oriente boliviano y ya ha transformado a Bolivia en el 4º país de América del Sur en lo que se refiere a su capacidad de producción y exportación de soja, sobre todo a la República Popular China. Jorge, yo quería decirte que no hace muchos años nos vendieron mucho gas a nosotros. Creo que nos vendían a $14 más o menos, lo cual era bastante. También a Brasil le vendían gas. Bolivia, digo, de acuerdo a lo que vos estabas manifestando, con respecto a la tarea que ellos... Y el Banco Nacional Boliviano, recuerdo que hace unos años lo conocí, veía cómo era el movimiento, un banco de casi 199 pisos, creo, de grande, en La Paz, eso en La Paz, no en Santa Cruz de la Sierra. Ahora, Jorge, entonces este es el panorama que vos ves en Bolivia. Vamos a los 15 días que faltan para las elecciones americanas. Mira, Pocho, como vos señalás, faltan 15 días para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Esta elección presidencial encuentra a Estados Unidos sumergido en un extraordinario boom económico. La economía norteamericana, la mayor economía del mundo, con un Producto Bruto Interno de 21.9 billones de dólares, 25% del PBI global, crece en el tercer trimestre del año a una tasa de 34.5%, según la Reserva Federal de Atlanta. Al mismo tiempo, la economía norteamericana ha demostrado una extraordinaria capacidad de creación de puestos de trabajo. En los últimos 5 meses se han creado 11.9 millones de nuevos puestos de trabajo en Estados Unidos, lo que significa que en 5 meses se ha reducido más de la mitad de los 22 millones de empleos perdidos cuando el momento más álgido de la pandemia del coronavirus
que tuvo su efecto en los meses de marzo y abril de este año, especialmente abril. En otros términos, se encuentra este proceso electoral norteamericano, que es sin duda el más importante de la historia contemporánea de los Estados Unidos, con dos candidatos que son de versiones completamente opuestas, tanto en lo económico como en lo social y en lo político y en lo que se refiere a la política internacional del gobierno de los Estados Unidos, que son el presidente Donald Trump por un lado, por los republicanos, y el candidato de los demócratas, que es Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama. En este sentido, lo que hay que advertir es que el sistema político electoral norteamericano es absolutamente voluntario. Esto es, lo verdaderamente decisivo en Estados Unidos no es lo que indican las encuestas, no obstante la importancia que las encuestas tienen, por supuesto, en lo que se refiere a orientación de las líneas fundamentales de la opinión pública norteamericana. Lo que sí es decisivo es cuál es el número de votantes norteamericanos que efectivamente se presentan a votar el próximo 3 de noviembre y por qué candidato lo hacen. En este sentido, en el denominado factor entusiasmo, que hace que lo decisivo sea la presencia electoral el próximo 3 de noviembre y la decisión que tengan los votantes que se presenten el 3 de noviembre de votar a uno u otro candidato, la diferencia a favor del presidente Donald Trump sobre Joe Biden es abrumadora. El factor entusiasmo hace que 65% de los electores republicanos que dicen que van a respaldar al presidente Donald Trump manifiesten un verdadero entusiasmo por hacerse presentes y votar efectivamente a Donald Trump el próximo 3 de noviembre. Mientras que los votantes demócratas que tienen una actitud similar respecto a Joe Biden es menos del 20%. Por eso es que es un sistema... Perdón, yo me acuerdo en la elección anterior que tuvimos la suerte de estar presentes. Yo me acuerdo que una semana antes vos estuviste en el programa y manifestaste tu convicción de que iba a ganar Trump. Y así sucedió cuando mucha gente no lo creía. Ahora vos también entonces crees que a pesar del apoyo de Obama, de la gente que lo rodea, etcétera, gana Trump esta elección. Lo que yo creo, Pocho, en general descreo de los pronósticos, pero lo que yo creo es que el próximo 3 de noviembre, lo verdaderamente decisivo, no es lo que indican las diversas encuestas hoy actualmente, sino el número de votantes que se presenten a hacerlo el próximo 3 de noviembre y que estén dispuestos a respaldar al presidente Donald Trump sobre Joe Biden. Y en este sentido específico, el factor entusiasmo, esto es, la pasión militante por hacerse presente el 3 de noviembre para votar a Trump, favorece inequívocamente al presidente Donald Trump de Estados Unidos. Jorge, y hablamos de un tercer tema que es importantísimo para todos, para nosotros fundamentalmente, para los argentinos y para los americanos, etc. Dejo que vos te dediques a analizar el tema de nuestra situación en este momento. Pocho, mirá, yo la situación argentina actual la resumiría en estos términos. Hay una brutal crisis de confianza en el país y en el mundo respecto a la Argentina. Y esa crisis de confianza se debe al vacío de poder que hay ante la virtual desaparición de la autoridad presidencial del presidente Alberto Fernández. El sistema político argentino es hiperpresidencialista por definición y por necesidad. Así es. La sociedad argentina es una sociedad hipermovilizada en donde todos los sectores sociales llevan a las calles y a la vía pública sus reivindicaciones. Por eso es que el escaso poder político que tiene
el sistema político de la Argentina hace que se concentre en su totalidad en el presidente de la nación. Si la autoridad del presidente de la nación se debilita o desaparece como está ocurriendo en el momento actual, el resultado es un vacío de poder gigantesco cuya consecuencia fundamental es la parálisis de las decisiones en materia económica. De ahí la brecha cambiaria de más de 130% y el rechazo masivo, vertiginoso, al peso moneda nacional de parte de los argentinos. Hay que tomar en cuenta, en definitiva, que hemos llegado a un punto de inflexión en la crisis argentina. Totalmente. Y ese punto de inflexión se mide con los términos en que se presenta la brecha cambiaria. La cuestión, en definitiva, la crisis cambiaria de la Argentina es una consecuencia directa del problema político que tiene el país, que es el debilitamiento de la autoridad presidencial. Por lo tanto, la respuesta posible es de que el sistema de poder gobernante, que es el peronismo, que ha triunfado a partir del 10 de diciembre, reconfigure su poder político y de esa manera permita enfrentar esta situación y resolverla. Dicho de otra manera, ningún problema de la Argentina puede ser resuelto si se debilita el poder de la autoridad presidencial. Al contrario, todos los problemas parecen insolubles en la medida en que no haya autoridad en la presidencia de la nación. De esta manera hay que plantear la situación argentina actual en un contexto mundial, Pocho, y con esto termino, extremadamente favorable para la Argentina. Favorable. Sobre todo... Jorge. Sí. Pero sí, terminamos, perdón. Termino con esto. El contexto mundial es profundamente favorable para la Argentina. La tonelada de soja ya supera los $400. Está en un proceso ascendente el precio de la soja. Esto es debido a que el hecho de que la economía mundial ha vuelto a crecer en el tercer trimestre del año más de 30%. Y ha reaparecido, este es un dato fundamental para la Argentina, ha reaparecido la demanda china de agroalimentos. Esta es la razón por la que el precio de la soja está en $400 en la tonelada. La reaparición de la demanda china en gran escala. Quedan un minuto y medio, pero te digo lo siguiente. Tan cierto lo que vos decís, cuando la reforma del 94 se trató por todos los medios de que la figura presidencial, la institución presidencial, no tuviera la importancia que tiene, es decir, por sobre lo demás. Y lo del jefe de gabinete no fue tan positivo, como vos decís, siguió vigente la figura presidencial. Lamentablemente en este momento no produce los efectos que todos aspiramos en bien de los argentinos. Absolutamente. Y yo te pregunto esto último, vos que tenés poder de síntesis. ¿Qué crees que tenemos que hacer? ¿Una reformulación política? Mira, yo creo, general. Creo que lo fundamental es que se logre restablecer la autoridad presidencial. No hay otro tema más importante que ese. Y esto es responsabilidad fundamental del peronismo gobernante, que ha llegado al poder en unas elecciones que son intachables desde el punto de vista de la legitimidad política. Por lo tanto, es responsabilidad fundamental del justicialismo, incluyendo gobernadores y el sindicalismo, llegar a un proceso de restablecimiento de la autoridad presidencial. Este es el principio y el final de la cuestión que permite resolver la crisis argentina. Clarísimo, clarísimo, Jorge. Te agradezco enormemente tu magnífica exposición en los tres temas que abordamos. Te deseo lo mejor y gracias por todo siempre. Chao, Pocho, gracias por llamarme, muy honrado. No, al contrario, seguiremos hablando de estos temas que vos los manejás con gran envergadura y capacidad. Un abrazo muy grande. Chao, saludos a todos, muchas gracias. Y mucha suerte. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés, ¿El mejor banco para cobrar tu sueldo? No sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con Hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a mi amigo Jorge Castro por su exposición. 3 temas. Sorprendió a muchos lo de Bolivia, que el actual presidente, que fue 14 años ministro de Economía de Evo Morales, haya llegado a la presidencia de la Nación. Me parece que amerita, de alguna manera, la acción desplegada con anterioridad, en que incluso, como yo mencioné hoy, le comprábamos combustibles a ellos a un precio bastante alto, por cierto, lo mismo que Brasil. Pero termino con Bolivia diciendo que veremos cómo vienen las cosas de ahora en adelante. El otro tema, el de Estados Unidos, se repite lo que dijo Jorge Castro una semana antes de la elección, la vez anterior cuando tuvimos el honor de ir a ser observadores de aquellas elecciones en que ganó Trump. Y aparentemente, de acuerdo a sus manifestaciones, hay una ventaja notable en este momento, fundamentalmente por lo demás de 10 millones y tantas personas que incursionaron al mercado laboral. Y por último, el tema de nuestra situación. No cabe ninguna duda que la figura presidencial es la que tiene que tener vigencia. De acuerdo a cómo quedó incluso la reforma del 94, donde se pretendió reducir los alcances del presidente de la Nación. Se buscó el jefe de gabinete, etcétera, pero no se cambió absolutamente nada en ese aspecto, y la verdad es que la figura presidencial es la que debe conducir y manejar la acción del Estado. Independientemente de los 3 poderes del presidente de la Nación, el que tiene facultades y condiciones para resolver en todos estos aspectos. Con eso le agradezco de nuevo a Jorge Castro y nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo programa. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés, ¿El mejor banco para cobrar tu sueldo? No sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo.
En Galicia te esperamos con Hasta 10.000 pesos de bienvenida. O 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.